Por unanimidad, con 10 votos a favor, se ausentó uno de los 11 ministros. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la penalización a las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo. Los ministros invalidaron el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que imponía de 1 a 3 años de cárcel a las mujeres que decidieran abortar de manera voluntaria. Para hablar de este tema, saludo a Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Rebeca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, muy buenas noches. Pues felices con este fallo y la duda de la Corte y festejando que este país es un poquito más justo para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar. Déjame preguntarte, yo desde luego, y la gente lo sabe, si estoy a favor del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, pero ¿qué le puedes decir hoy, Rebeca, a los que están en contra de este derecho, que por cierto son muchos en este país, Rebeca? Pues en primer lugar que todas las personas tenemos derecho a tener una opinión sobre cualquier tema, incluido el tema del aborto, que esta decisión de ninguna manera atenta contra este derecho a pensar lo que se desee en términos de aborto, a llevar a cabo una interrupción del embarazo, pero sí que esta decisión pues nos permite tener un amplio, un marco jurídico mucho más flexible, en donde no se imponga la maternidad a aquellas personas que no desean continuar con un embarazo. Esta decisión no impone a nadie. Lamentablemente la regulación en los códigos penales sí que impone una visión de la maternidad, de lo que es ser mujer, de lo que es ser una persona con capacidad de gestar. Entonces, esta decisión abre el abanico de posibilidades y pues nos acerca a ser una sociedad mucho más democrática. Eso les diría. Déjame preguntarte también, Rebeca, porque evidentemente la gente que está a favor del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo no es que estén a favor del aborto, están a favor de que la mujer decida libre y voluntariamente si lo hace o no, que no se mete el Estado. Y por supuesto que si toman esa decisión, que no las castiguen, que ese era el tema de este artículo de la Constitución, bueno, no en la Constitución, pero era en la legislación de Coahuila, ¿no? Efectivamente. O sea, de lo que se trata es de dejar de utilizar el derecho penal, de dejar de tratar a las mujeres y al personal de salud, aquellas personas que les auxilian a terminar con un embarazo como criminales, porque eso es lo que tenemos desafortunadamente en la mayor parte de los códigos penales de este país, que el aborto se considera como un crimen y por consecuencia aquellas mujeres, aquellas personas que deciden interrumpir su embarazo, pero también a el personal de salud o las personas que les auxilien a terminar con este embarazo, se les considera unos criminales. Y pues ya tenemos bastantes problemas en este país en términos de seguridad, en términos de delincuencia, además, para que nos concentremos en los hechos que realmente son un crimen y no en el caso del aborto, que más bien es un tema de justicia social, es un tema de salud pública. Hay que recordar que quienes acceden, por decirlo así, a abortos clandestinos e inseguros, son aquellas mujeres, aquellas personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, esta reforma, esta decisión de la Suprema Corte del día de hoy está orientada hacia este sector de la población, nos implica a todas y a todos, pero sí que es importante verlo de esta manera y utilizar el derecho penal para lo que es, y el aborto tratarlo como un servicio de salud reproductiva y que se regule desde el ámbito de la salubridad y no desde el ámbito criminal. Rebeca, hoy por hoy hay mujeres en la cárcel por haber abortado. Según las cifras que tenemos desde Gire, sí existen algunas mujeres, no llegan al centenar de mujeres, también hay que decirlo, pero hay que decir también que esta regulación que criminaliza no únicamente implica
que las mujeres o que el personal de salud, quienes las auxilian, estén en prisión, sino que también obstaculizan los servicios de salud. Desde Gire hemos acompañado casos en donde las mujeres llegan a los hospitales con una emergencia obstétrica, en algunos casos con abortos espontáneos, que hay que decirlo también, es una situación muy común en la gestación, sobre todo en el primer trimestre, y en lugar de ser atendidas, son interrogadas y son criminalizadas por quienes están atendiendo en los hospitales. Llegan inmediatamente las policías, los ministerios públicos para iniciar las investigaciones. Entonces, esta regulación que acaba de declarar inconstitucional la Corte no únicamente implica el que las mujeres acaben en prisión, sino que se les nieguen atención médica esencial y que son emergencias obstétricas al final del día. Entonces quiere decir que va a haber muchas consecuencias por este fallo de la Corte. Definitivamente. ¿Nos puedes decir que, o sea, por ejemplo, estas mujeres que están encarceladas se tendrían que excarcelar, se van a derogar todos los códigos penales en los estados que criminalizan el aborto? En fin, háblanos un poco de las consecuencias de este fallo de la Corte, Rebeca. Pues al tratarse de una acción de inconstitucionalidad en contra del Código Penal del Estado de Coahuila, en primer lugar, Coahuila, el Congreso de Coahuila va a tener que reformar su Código Penal para dejar de considerar un delito el aborto voluntario. Eso en primer lugar. Hay que decir también que se generan precedentes avalados por la Corte que los otros congresos de los estados restantes que siguen considerando el aborto voluntario como un delito pueden tomar y por lo tanto reformar sus códigos penales. Y en términos judiciales hay que decir que como consecuencia de la reforma judicial de 2021, este criterio de la Suprema Corte de Justicia debe de ser tomado por todos los jueces y juezas de este país. Es decir, si llegan casos o si se están estudiando actualmente casos de criminalización, procesos penales en contra de mujeres por el delito de aborto, tendrían que dejar de castigarse con alguna sanción penal. Se acabarían esos procesos penales, por decirlo de alguna manera. Déjame preguntarte, ¿significa el fallo de hoy de la Suprema Corte la legalización del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en toda la República Mexicana o estamos lejos de eso todavía? Nos estamos acercando, me quedo en un punto medio de lo que señalas. No es en automático, hacen falta muchos pasos, pero sin lugar a dudas, lo que hoy resolvió, el precedente que se genera el día de hoy, nos acerca a la despenalización del aborto a nivel nacional. A ver, me parece interesante que tú llames despenalización y yo hable de legalización. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, despenalización tiene que ver con el ámbito de regulación penal, que fue estrictamente lo que se resolvió el día de hoy, pero me parece muy importante también en términos de legalización, tiene que ver más con el acceso a los servicios de aborto, un poco lo que sucedió aquí en Ciudad de México, que no únicamente se reformó el Código Penal, sino que también se reformó la Ley de Salud, justo para establecerlo como un servicio de salud pública gratuita. Y en ese sentido, pues vamos avanzando. Esto que acaba de suceder el día de hoy abre una puerta enorme para la legalización. Muy bien, y en un momento, por cierto, donde en el vecino del norte van en el camino contrario, ¿no? Exactamente, lo que acaba de suceder en Texas es realmente preocupante, increíble. No tengo, la verdad, adjetivos para señalar lo que está sucediendo en Texas. Sí. ¿Algo más que agregar, Rebeca? Pues nada, decir que estamos frente a una resolución histórica que definitivamente el día de hoy hemos dado un avance muy importante, no solamente en términos de ejercicios de derechos, sino también de democracia, y agradecer como siempre el espacio aquí en La Hora de Opinar para hablar de estos temas que nos tendrían que importar a todas y a todos. No, pues siempre bienvenida las gentes de Gire y Rebeca en particular. Gracias, felicidades. Y bueno, pues hay que decirlo, una extraordinaria
para mí, de acuerdo a mis convicciones, un extraordinario fallo de la Suprema Corte. Gracias, Rebeca. Muchas gracias. Bueno, vaya tema, y sé que no todos ustedes estarán de acuerdo, pero bueno, este es un país plural y se vale tener distintos puntos de vista. Lo vamos a seguir desde luego debatiendo. Por lo pronto voy a hacer una pausa y voy a platicar con Benito Nasif para hablar de lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral para castigar, para sancionar a los partidos que hicieron trampas en las pasadas elecciones, sobre todo en el tema del financiamiento. Regresamos.